Hola, bienvenidos todos. ¡Ay! ¿Qué pasó? Buenos días, buenas tardes, buen día. Están escuchando Para Todos y para Nadie, un programa de divulgación de la filosofía. Mi nombre es Arodi Rangel y el día de hoy me acompañan en controles Jonathan, Karen y Paidel. Este. mm, que transmitimos a través de internet para todo el mundo. Bueno, no, recuerden que nos escuchan a través de Frecuencia Aragón, la radio de la Fábrica de Artes y Oficios de acá de Aragón. Y el día de hoy estamos en nuestro programa número 6 y vamos a hablar de la mala conciencia. Que por ahí, o sea, según yo, pues como que era muy transparente y nítido, pero creo que no lo es tanto y estoy asombrada, ¿no? De que no sea tan evidente qué es eso de la mala conciencia. Pero bueno, ya estaremos hablando de eso el día de hoy. Y para comenzar, quiero compartirles un fragmento de una novela de Hermann Hesse que se llama Demian. Entonces, vamos a empezar. De pronto, Demian se rió, como si se le hubiera ocurrido algo muy divertido. Hoy he asistido a tu clase, dijo, sobre la historia de Caín, el que llevaba un estigma en la frente, ¿no? ¿Te gusta? No pocas veces me gustaba lo que tenía que Perdón, no. Pocas veces me gustaba lo que tenía que estudiar. Sin embargo, no me atrevía a decirlo, porque era como si estuviera hablando con una persona mayor. Contesté que la historia me gustaba. Demian me dio unas palmaditas en el hombro. No necesitas fingir, amigo. Pero esta historia es verdaderamente muy rara, mucho más que la mayoría de las que se tratan en clase. El profesor no ha dicho mucho, solo lo habitual sobre Dios y el pecado y todo eso. Pero yo creo, se interrumpió sonriendo y me preguntó, oye, ¿pero esto te interesa? Pues yo creo, continuó, que la historia de Caín se puede interpretar de manera muy distinta. La mayoría de las cosas que nos enseñan son seguramente verdaderas, pero se pueden ver desde otro punto de vista que el de los profesores y generalmente se entienden entonces mucho mejor. Por ejemplo, no se puede estar satisfecho con la explicación que se nos da de Caín y la señal que lleva en su frente, ¿no te parece? Que uno mate a su hermano en una pelea puede pasar. Que luego le dé miedo y se arrepienta también es posible. Pero que precisamente por su cobardía le recompensen con una distinción que le proteja y que inspire miedo, eso me parece muy raro. Sí, es verdad, dije interesado. El asunto empezaba a intrigarme. Pero ¿cómo vas a interpretar si no la historia? Me dio una palmada en el hombro. Muy sencillo. El estigma fue lo que existió en un principio y en él se basó la historia. Hubo un hombre con algo en el rostro que daba miedo a los demás. No se atrevían a tocarle. Él y sus hijos les impresionaban. Quizás, o seguramente, no se trataba de una auténtica señal sobre la frente, de algo como un sello de correos. La vida no suele ser tan tosca. Probablemente fuera algo apenas perceptible, inquietante, un poco más de inteligencia y audacia. Un poco más de inteligencia y audacia en la mirada. Aquel hombre tenía poder. Aquel hombre inspiraba temor. Llevaba una señal. Esto podía explicarse como se quisiera. Y siempre se prefiere lo que resulta cómodo y da razón. Se temía a los hijos de Caín, que llevaban una señal. Esta no se explicaba como lo que era, es decir, como una distinción, sino como todo lo contrario. La gente dijo que aquellos tipos con la señal eran siniestros, y la verdad lo eran. Los hombres con valor y carácter siempre les han resultado siniestros a la gente. Que anduviera suelta una raza de hombres audaces e inquietantes resultaba incomodísimo. Y les pusieron un sobrenombre y se inventaron una leyenda para vengarse de ellos y justificar un poco todo el miedo que les tenían. ¿Comprendes? Sí, eso quiere decir que Caín no fue malo. Entonces, ¿toda la historia de la Biblia es mentira? Sí y no.
Estas viejas historias son siempre verdad, pero no siempre han sido recogidas y explicadas como debiera ser. Yo pienso que Caín era un gran tipo y que le echaron toda esa historia encima solo porque le tenían miedo. La historia era simplemente un bulo que la gente contaba. Era verdad solo lo referente al estigma de Caín, que Caín y sus hijos llevaban y que les hacían diferentes a la demás gente. Yo estaba asombrado. ¿Y crees que lo del asesinato no fue tampoco verdad? Pregunté emocionado. Oh, sí, seguramente es verdad. El más fuerte mató a uno más débil. Que fuera su hermano, eso ya se puede dudar. Además, no importa. A fin de cuentas, todos los hombres son hermanos. Así que un fuerte mató a un débil. Quizá fue un acto heroico, quizá no lo fue. En todo caso, los débiles tuvieron miedo y empezaron a lamentarse mucho. Y cuando les preguntaban, ¿por qué no le mataste? Ellos no contestaban porque somos unos cobardes, sino que decían, no se puede, tiene una señal, Dios le ha marcado. Así nació la mentira. Bueno, no te detengo más. Adiós. Y vamos a nuestra primera canción sobre Caín. Estamos en Para Todos y Para Nadie y los dejo con Barrel of a Gun de Depeche Mode. Seguimos acá. Estamos de vuelta aquí en Para Todos y Para Nadie. Vamos a hablar hoy de la mala conciencia y antes de entrar en materia, pues haremos un repaso, ¿no? Sobre algunas cosas que, eh, pues no son cosas, pero eh, las nociones que tenemos justo sobre la moral, sobre la virtud, sobre los valores, ¿no? Y específicamente sobre estas cosas que llamamos lo bueno y lo malo, ¿no? Em, ¿Qué es la moral? Como para empezar, ¿no? Tiene que ver con todas las normas o las reglas que una sociedad establece para la convivencia, ¿no? Es como de manera muy sencilla el punto. El rollo luego tiene que ver con que a partir de esas reglas empiezan las escalas de valores, ¿no? Y empezamos a distinguir lo bueno de lo malo, lo justo de lo injusto, ¿no? Ponemos de un lado las cosas que se valoran de manera positiva y de otro lado las que se consideran negativas y se censuran o se castigan, ¿no? Es parte como de pues sí, como de ese control de las reglas y de las nociones que les dan su sentido, ¿no? En nuestra sociedad, por ejemplo, además de una moral, ¿no? Tenemos un sistema jurídico específico, ¿no? Una constitución política, y en muchas ocasiones, o en la mayoría, están entendidas, ¿no? Las leyes con la moral dominante. Por ejemplo, a propósito de la historia de Caín, en nuestra sociedad y en todas las sociedades humanas, este, el homicidio es algo negativo, ¿no? Está en la escala de valores, está del lado de lo malo, justo. Y en términos jurídicos se castiga o debería castigarse, ¿no? Entonces tenemos un sistema de nociones, ¿no? Que imperan, que además condicionan nuestros actos y luego eso tiene un refuerzo jurídico. No nos vamos a meter ahí tanto con las leyes. Eh, el asunto es el siguiente. Podríamos pensar, o no sé si alguno se ha preguntado, pero vamos a poner la cuestión delante, ¿de dónde vienen esas nociones, no? O sea, ¿de dónde viene esta valoración de cosas como buenas y luego de otras cosas como malas, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la historia de los mandamientos, ¿se acuerdan? Que Dios le entregó a Moisés en el monte
y además él los labró en una piedra con su rayo láser. Entonces le entrega las tablas de la ley y en esas tablas estipula el modo como tenían que comportarse estos del pueblo elegido y entre otras, pues está allí, no mentirás, no matarás, no desearás la mujer de tu prójimo. Afortunadamente no dijo nada sobre no desearás el hombre de tu prójima, ¿no? Porque pues ya saben, también hay una cosa interesante, allí, ¿no? No desearás la mujer de tu prójimo y el enunciado completo es como ni sus pertenencias, ni sus mulas, ni sus vacas, ni, ¿no? O sea, como la mujer como propiedad privada de alguien. Eh, Eso también es parte de un esquema de valores, ¿no? ¿Quién vale más o cómo vale la gente? En fin. Entonces, no mentirás, no, ¿qué más? No matarás, no desearás la mujer de tu prójimo. Y estas cosas establecen un orden social, ¿no? O sea, tienen una razón de ser. El programa pasado hablábamos sobre erotismo y hablábamos justo sobre esta cuestión de que el erotismo transgrede las normas, ¿no? De alguna manera hace vibrar esa normalidad u orden social. Eh, no queremos decir que no tenga un sentido, ¿no? O sea, el rollo es que tiene una función justo de cohesionar, de tenernos a todos a raya, ¿no? Pero eh, en el mito del que estamos hablando, esas leyes bajaron, ¿no? O sea, vienen del cielo, son órdenes de arriba, del Todopoderoso. Luego podríamos pensar que de manera innata, o sea, si no fue Dios, o sea, si nos quitamos esa explicación de Dios, podríamos pensar que de manera innata, ¿no? Que casi como es parte de nuestra naturaleza, esto de establecer valores, de establecer normas, y que es muy intuitivo justo prohibir el asesinato, prohibir la mentira, ¿no? O sea, verlos desde ese lugar negativo, ¿no? Darles un valor negativo y exaltar otro tipo de cosas como la honradez, como la honestidad, el altruismo, ¿no? Entonces creeríamos que casi que viene con nosotros. El asunto es que luego nos metemos en la bronca de si todos sabemos de manera intuitiva qué es lo bueno, ¿por qué la gente hace cosas malas? ¿No? ¿Dónde está el origen del mal? Eh, Habrá quien piense que el origen del mal, por ejemplo, en el mito religioso, está en el demonio, pero el demonio también es creación divina, ¿no? ¿Se acuerdan? Luzbel fue el rebelde, ¿no? Este ángel rebelde, pues una creación de Dios, ¿no? No tiene otra procedencia, pues que además no debería o no podría existir algo al margen de Dios si Dios es creador de todo. En fin, ese no es el tema el día de hoy. Pero bueno, si no es Dios o si no es Luzbel, si no es el diablo, entonces ¿de dónde proviene la maldad? Y habrá quien también apueste de este lado, ¿no? De decir, bueno, también es una cuestión innata, nuestra, ¿no? O sea, sí, de manera intuitiva podemos reconocer las cosas buenas y las cosas malas, pero justo somos capaces de hacer cosas malas, ¿no? O sea, también viene ahí con nosotros. Piensen, por ejemplo, en sus momentos de ira, en esta sed de venganza, ¿no? En estas cosas que a veces obnubilan la mente, pues es una reacción, ¿no? Es una manera de reaccionar también ante el mundo. Hay que prohibirlas porque, pues bueno, ¿no? Uno no puede estar ajusticiando a diestra y siniestra. En filosofía se apuesta, bueno, una de las apuestas es que esa escala de valores, esa, esa manera de ordenar y de reconocer que hay acciones buenas y que hay acciones malas, que hay acciones que son más deseables y hay otras que son indeseables, ¿no? O sea, esta cosa de poner de un lado un cierto tipo de actos y de otro los que consideramos negativos, se apuesta a que esas cosas son universales, ¿no? Que están algo así como escritas en las estrellas, que todos sabemos lo que es bueno,
pero que eso que es bueno en sí mismo, que no depende de si yo lo reconozco, de si lo reconoce el otro, de si lo entiende o no lo entiende así. El asunto con la moral es que no hay una sola moral y el asunto con los valores es que no hay una sola escala de valores. Entonces, si nosotros apostamos a que la escala en la que nosotros entendemos el mundo o valoramos los actos es universal, negamos, ¿no? U omitimos la pluralidad, ¿no? Las otras escalas de valores, las otras morales. Hay morales que predominan, que justo se hacen del mundo, y hay otras que pues terminan por perecer. Eh, por ejemplo, cuando los europeos llegaron a este continente en el que nosotros habitamos, que no tenía nombre, bueno, tal vez sí, pero no se llamaba América, eh, se encontraron con una manera de estar, de vivir y de pensar muy diferente. Y en lugar de entender o establecer un diálogo con esa otra manera de estar, de pensar y de existir, la censuraron justo porque la moral que traían a cuestas pues señalaba eso como pecado, como vicio, como salvajismo, ¿no? Esa gente anda en taparrabos, ¿no? Trae pintado todo el cuerpo, asesina otros hombres en las cosas esas gigantes que quién sabe cómo hicieron, ¿no? Y que además son horribles porque les parecía que estas manifestaciones de cultura pues eran grotescas, ¿no? Serpientes, cosas así como monstruos y demás. Entonces censuraban, ¿no? El acto. Este, en Occidente pues no se sacrificaban personas a los dioses hacía mucho tiempo, sí se sacrificaron en algún momento, pero pues ellos ya no sacrificaban personas, ¿no? Y ya tampoco sacrificaban animales. Luego hablamos de la Eucaristía y esas cosas, ¿no? Pero el encontronazo justo de dos maneras de valorar, de pensar, de estar en el mundo, y al final pues todos sabemos quién se impuso, ¿no? La visión europea, que es además pues la cristiandad y el catolicismo, ¿no? Esa escala de valores de la que pues vamos a estar hablando todo el programa. Pero bueno, ¿qué pasa cuando universalizamos una escala de valores? Pues entonces negamos las otras, ¿no? Y justo las otras, como pasó aquí en el encuentro de esos dos mundos, la otra se aniquila, así, literal, ¿no? Se aniquila. Hay una imposición, hubo guerra, se derramó sangre, ¿no? Y al final los otros dioses y las otras maneras de ver el mundo, pues fueron aplastadas por quien llegó y conquistó. Eh, el día de hoy, por ejemplo, que vivimos tanta violencia justo por encontronazos de ideas, de valores, ¿no? Y no es menor, la gente muere. Bueno, no, la gente es asesinada justo por una escala de valor específico, por una manera de entender el mundo, ¿no? Entonces, nos puede dar o no pereza, ay, lo bueno, la virtud, lo malo, no sé, ¿no? Pero el asunto es que eso sí cobra vidas, ¿no? La gente muere a raíz de esas cosas. Luego, si nos ponemos radicales, decimos, bueno, no, no son universales, ¿no? Justo hay muchísimas, es tan relativo como que cada quien, lo bueno es lo bueno para cada quien, ¿no? El problema de eso es justo que no hay consenso, que yo puedo decir, bueno, lo bueno para mí es que no sé, lo bueno para mí es que todos los asesinos mueran en la horca, ¿no? O sea, yo considero que ese es el castigo. Y habrá quien diga, oye, no, es que pues es que al final también es asesinato, ¿no? O lo bueno para mí es mentir cuando me conviene. Bueno, pero tal vez no estaría dispuesta a que alguien me mintiera a mí, ¿no? O sea, se vale para mí, pero no se vale que me lo hagan. Es como eh, si nos atenemos a eso, ¿no? A que cada quien tiene su propia manera de entender el mundo, de valorar, de jerarquizar las cosas. El problema de eso es que, pues, entre otras, no podemos convivir, que es lo que pasa todos los días, ¿no? En el metro, en la calle, en la vida,
porque alguien cree que lo bueno para él es exterminar un cuerpo femenino y entonces eso pasa, ¿no? Y como es bueno para esa persona, pues cada quien, ¿no? No podríamos sostenerlo. Si se dan cuenta, si asumimos que lo bueno es bueno para cada quien, pues hay un punto en el que ya no convivimos, ¿no? En el que pues estamos así al borde de la aniquilación. Me van a decir ustedes, pues de hecho eso pasa, ¿no? No convivimos ni coexistimos en paz. ¿Qué sucede? Mucha gente justo dice que vivimos en una crisis de valores, que la gente ya no entiende de lo que es bueno, de lo que es malo, que nadie se responsabiliza, que nadie practica la virtud, ¿no? Entonces, pues es el tema, ¿no? Es todo un tema. Es una cosa tan de todos los días como la política, aunque a veces nos resulta más ajeno, ¿no? Y esto tiene que ver pues con maneras, pues con maneras de estar, ¿no? También hay historia detrás de eso. Luego podríamos apostar que si los valores no bajaron del cielo, ¿no? No los escribieron con un rayo láser en una tabla, pero que tampoco dependen o no son una cosa de cada quien, que cada quien lo que quiera, pues, entonces, ¿qué pasa? ¿De dónde vienen, no? Si no están escritos en las estrellas y cada quien tiene sus maneras de pensar, pero eso no nos basta para poder establecer un orden, tendríamos que ir a buscar de dónde provienen nuestras nociones de bueno y malo, sobre todo porque, pues, hay diferentes maneras de estar, diferentes maneras de pensar y de valorar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la procedencia justo de todas esas morales? Y específicamente, pues la que impera en nuestra sociedad o que parece imperar, porque también nos enfrentamos al problema de la doble moralina, ¿no? De la gente que censura las cosas, pero además las hace, eh, de esta incoherencia, ¿no? De este mundo loco y enfermo y absurdo. Pero bueno, justo para hablar de eso y de la mala conciencia, trajimos a un hombre que les voy a presentar después de esta canción. ¿Y qué vamos a escuchar ahora? City All de Jake Bugg. Estamos aquí en Para Todos y Para Nadie. Están escuchando Frecuencia Aragón. Estamos al aire. Estamos de regreso aquí en Para Todos y Para Nadie. Recuerden que nos escuchan a través de Frecuencia Aragón, que esto es un programa de divulgación de la filosofía y pues agradezco a quienes siguen la transmisión por Facebook. Un saludo a Víctor, que ya nos dejó por ahí un comentario. Bienvenido, Víctor. Y pues a todos ustedes que están del otro lado. Estábamos hablando, vamos a estar hablando de moral y de la mala conciencia. Platicábamos de justo de nuestras escalas de valores, justo de la moral, y a propósito de eso decíamos que podríamos pensar, o la gente, de todos, no sé si todos, pero asumimos que esas cosas vienen de otro lado, ¿no? Y uno solo se atiene a obedecer. Decíamos también que no es como que no deban existir, porque pues es necesario justo que hayamos en cuenta de que todos los relativismos y esta apuesta porque cada quien su vida y cada quien su rollo, y lo bueno es bueno para cada quien y lo malo es malo para cada uno, pues nos tienen, ¿no? En este estado así latente de miedo, de pánico, de violencia, ¿no? Entonces no es como que no tengan una función, pero pues justo de dónde provienen, ¿no? No nos quedamos con la universalidad, decíamos que cuando decimos que los valores son universales, omitimos que hay otras maneras de pensar, que hay otras maneras de entender el mundo, que hay otras maneras de jerarquizar nuestros actos, que además se trata de nuestros actos, de la manera como nos comportamos y cómo tratamos a los otros, ¿no?
Entonces, pues hay otras maneras de estar y de actuar y de valorar eso que hacemos o no hacemos, ¿no? Tampoco nos quedamos con lo particular, pero entonces, ¿qué podríamos hacer, no? Eh, la primera cosa que podríamos señalar tiene que ver con eh, preguntarnos, ¿no? Porque, no sé, ustedes asumen o no que tienen que actuar de la manera en que les dicen, ¿cierto? O sea, solo lo asumimos. Le decía Demian a Sinclair, este, esa historia que nos cuentan está rara, ¿no? O sea, como a mí se me ocurre que pudo haber sido de otra manera. Y siempre la gente que cuestiona y que señala y que tiene su duda, pues es vista con malos ojos, ¿no? Como, ¿cómo vas a cuestionar lo del rayo láser? ¿O cómo vas a cuestionar que cada quien tiene su rollo en la cabeza, ¿no? Pero hay que poner el signo, ¿no? Los signos de interrogación. ¿De dónde vienen esas cosas? Nos enseñaron que no es bueno mentir, que lo bueno es decir la verdad. Nos enseñaron que es bueno respetar a los demás, ¿no? Nos enseñaron eh, que es bueno, um, que pues ser honrado, ¿no? Que no hay que robar, que no hay que quitarle a los demás sus cosas. Nos enseñaron ¿qué más es bueno en este mundo? La justicia, ¿no? La responsabilidad que tanta falta hace, ¿no? Que la gente se responsabilice ni más ni menos que de sí mismo, pero pues cuesta mucho trabajo hacerse uno cargo de uno mismo. Em, Nos enseñaron que es bueno em, ser dadivoso, ¿no? Ayudar a los demás, auxiliarlos. Pero ¿de dónde vienen esas cosas? O sea, funcionan más o menos, ¿no? Ya hablamos de nuestra crisis del mundo actual, pero ¿de dónde vienen? O sea, a lo mejor hay cosas que son muy evidentes, ¿no? Diríamos, pues no estamos dispuestos a que ser honesto deje de ser una cosa bien vista, ¿no? Pero qué tal que estamos dispuestos a que siga siendo bien visto el maltrato animal, que porque yo soy superior, soy un ser racional y soy el dueño del mundo, pueda pasar por encima de los animales o por encima del ecosistema, sin importar que esté acabando yo con mis propias condiciones de vida, ¿no? O sea, estamos dispuestos a que siga siendo de esa manera porque, pues, no sé si no se han enterado, pero hay gente, el sistema económico, el mundo funciona de tal manera que, pues, la naturaleza está ahí para disponer de ella, pues, ¿no? Sin importar otra cosa más que el beneficio económico que eso traiga, y no es para todos, además. No todos nos beneficiamos de eso. Entonces, ¿estamos dispuestos a que siga siendo así? Estamos dispuestos a que haya personas que minimicen, que violenten al otro género, ¿no? La violencia hacia las mujeres. Estamos dispuestos a que eso siga siendo así, a que los hombres sean más valorados que las mujeres. Estamos dispuestos a que además eso cobre vidas, ¿no? Viene de algún lado, ¿no? Esas maneras de valorar y de entender el mundo vienen de algún lado. Hay que preguntarse de dónde, pues. Eh, un señor que murió justo en el 1900, llamado Friedrich Nietzsche, pues le causó mucha comezón a la gente y sigue causando comezón, y yo espero que a ustedes también les dé picor después de esto. Se atrevió justo a
cuestionar, ¿no? Dice, bueno, todos los filósofos y toda la gente que proclama la moral, ¿no? Que tiene algo que ver con ella, pues se han obstinado en hacer un análisis del tipo los sentimientos humanos, ¿no? Nuestros buenos sentimientos, nuestros malos sentimientos, o del tipo, los valores son universales, ¿no? Vienen casi que de las estrellas, pero como que pasan por alto que hay una historia detrás de eso, ¿no? O sea, y hay que ir a ver esa historia porque pues no es gratuito, no es como que se hizo la luz y se hizo la bondad, ¿no? Estas maneras de valorar, esto que aplaudimos y que censuramos, viene de algún lado. O sea, no lo inventamos, bueno, sí, lo inventamos nosotros, justo. El asunto es que nos lo inventamos, pero además, que es la otra cosa interesante, hay un juego de poder, ¿no? O sea, hay una voluntad de poder detrás de eso. Alguien inventó qué es lo bueno y qué es lo malo y además lo impuso a los demás. Y los demás nos dedicamos a obedecer, sin cuestionar de dónde proceden esas cosas, ¿no? De dónde vienen. A Nietzsche, por ejemplo, se le ocurrió decir, bueno, se le ocurrió ir a examinar la moral en turno, que sigue siendo la moral que impera en nuestra sociedad, una moral pues cristiana o judeocristiana, ¿no? Que sí tiene que ver con esto de los mandamientos de Dios, pero lo que entendemos por el pecado, ¿no? La marca de Caín y estas cosas. Y dice, bueno, es que hay un punto, ¿no? En que estos fulanos se hicieron del mundo, ¿no? La cristiandad se hizo del mundo e impuso su manera de valorar. Pero ¿de dónde vienen estas palabras, ¿no? Porque además él era filólogo. ¿De dónde provienen las palabras, ¿no? ¿Cuál es el significado primero de estas nociones de bueno y malo? Y se va a encontrar con cosas muy interesantes. Entre otras, por ejemplo, que lo que en primera instancia se conocía como bueno o se nombraba bueno tenía que ver con las personas que eran capaces de afirmarse a sí mismas, ¿no? Las personas que se imponían, por decirlo de algún modo. Eso que ve Demian en Caín, ¿no? Que dice, seguro este fulano era muy impresionante, ¿no? Una persona decidida, enérgica, sin temor, ¿no? De esta mirada desafiante. Y Nietzsche se va a encontrar con eso en la procedencia de las palabras. Los buenos son los que son ágiles, ¿no? Los buenos son los que son fuertes, son poderosos. Tienen que ver con lo aristocrático, ¿no? Con lo mejor, con lo excelente, con lo que destaca. Tiene que ver con la cuestión de destacar específicamente eh, del resto, ¿no? De hecho, lo bueno es como justo en este primer comienzo, ¿no? O en esta procedencia, lo bueno se distingue de lo débil. Lo malo, entonces, es lo débil, lo que no destaca, lo que no sobresale, lo que no se logra imponer, ¿no? Em, Va a decir Nietzsche, bueno, y luego cómo pasó que los débiles se hicieron buenos y los fuertes se hicieron los malos de la historia. ¿En qué momento pasó, no? A lo mejor no les suena, pero ya les va a sonar. Este, no sé si ya me excedió o no de tiempo. Y en estas procedencias, va a encontrar este juego de poder, ¿no? ¿Cómo lograron, además, porque no es gratuito, o sea, en la procedencia o en este origen de una escala de valores que tiene que ver específicamente con eso, como con quien destaca y con quien es débil, cómo lograron imponer su escala de valores, ¿no? ¿Cómo hicieron para que el fuerte asumiera
o no pudiera con ellos en el momento en que invirtieron los papeles, que es más un rollo de poder, o sea, no es así como, no es pacífico, ¿no? Ahora que también está tan de moda censurar que las cosas tienen que hacerse de manera pacífica, pues no, amigos, en la historia de la humanidad nada ha sido pacífico, a nadie le preguntan, ¿no? Las cosas se plantan, se imponen. Eh, ¿Cómo lo lograron? ¿No? ¿Cómo le hicieron? Y además, luego, el asunto que ve Nietzsche ahí es que le han hecho un daño tremendo a la humanidad, ¿no? O sea, el problema no es nada más la inversión de estos valores o de estas nociones. El asunto que luego ve Nietzsche en eso es que esa inversión hace de lo débil una virtud y hace de la enfermedad algo bueno. Y ahí estamos. Y ahí estamos, aquí estamos, ¿no? Tiene que ver con la manera en la que, aunque ustedes no sean católicos o no profesen una religión, sí tiene que ver con la manera como entendemos el mundo, ¿no? Es una cuestión de moral. Y nos enseñaron varias cosas por ahí. Entonces, pues vamos a seguir con este señor. Vamos a escuchar ahora ¿De qué me culpas? De Fangoria, Nina y King Jedet. Estamos aquí en Para Todos y Para Nadie. Justo ¿De qué me culpas? Y pues vamos a empezar a menearnos, ¿no? Porque estamos muy serios. Esto nos puso muy serios a todos. Eh, Estamos en Frecuencia Aragón. Estamos de vuelta aquí en Para Todos y Para Nadie. Aprovecho para saludar a Rafa y a Robert, que nos dejaron sus comentarios ahí en Facebook. Gracias, bienvenidos. Eh, Estamos con este rollo de la moral y decíamos, bueno, hay que cuestionarlo. La verdad es que hace falta. Luego tomamos decisiones, ¿no? O sea, pero hay que ponerlo en esa perspectiva. Y les decía, ¿no? El atrevido de nuestra historia de hoy es Nietzsche y fue a revisar lo que significaban las palabras bueno y malo en una primera instancia, ¿no? En un primer momento, y se encontró con algo muy curioso, eh, que lo que se tenía por bueno y lo que se tenía por malo tenía que ver con una valoración de el carácter, ¿no? Eh, de esta manera de ser las personas, y lo que se tenía por bueno era justo esas personas, pues digámoslo, ¿no? Poderosas, o sea, las personas que lograban imponer su voluntad. Y por malo, o lo que se tenía por negativo, era la gente que no era capaz de imponerse, ¿no? Los débiles. Dice Nietzsche, luego el asunto es que las personas que lograban imponerse, entonces lograron dominar a los demás. ¿Qué quiere decir esto? Pues sí, gobernarlos, ¿no? Es una dinámica de amo y esclavo, justo, ¿no? O sea, el que manda y el que obedece. Em, ¿Cómo pasó o cómo sucedió, dice Nietzsche, que la gente, los débiles ahora son los buenos? Y ustedes van a decir, ¿los débiles son los buenos? Sí, hay toda una valoración, o sea, tenemos por positivo la gente que se queda callada, ¿no? La gente que ofrece la otra mejilla, ah, la gente que se deja pisar, ¿no? Este, que solo obedece, lo tenemos por positivo, es una cosa real, ¿no? Se ve muy mal, se, se ve muy mal y se juzga a la gente que se atreve a hablar, a cuestionar, a rayar una pared,
para denunciar algo. Entonces, sí, ¿no? Valoramos la debilidad, valoramos a la gente que se queda callada, a la gente que no hace ruido, que no estorba, ¿no? Y luego los que estorban desaparecen, ¿saben? Entonces, sí, sí, es verdad, sí pasa. Porque es como, ay, no, nunca hemos valorado la debilidad. No, sí, claro que sí, ¿no? Y el asunto es ese, ¿cómo pasó? ¿Cómo pasó? Eh, pues justo pasó en el momento en que alguien dijo que existía la conciencia. Y luego también dijo que existía el más allá. Y luego también dijo que había algo que trascendía este mundo y esta vida, ¿no? En el momento en que se inventó el cielo, en el momento en que se inventó la conciencia y el espíritu, dice Nietzsche, en ese momento algo ya no estuvo bien. En ese momento algo raro sucedió. Eh, ¿Cómo pasamos? ¿Cómo pasamos? Ajá. ¿En qué momento ese invento ganó, no? O sea, ¿en qué momento esta vida, mi cuerpo y la vida de los demás, su cuerpo, dejó de importar porque había algo más allá de eso, ¿no? O sea, ¿en qué momento se inventa el espíritu y entonces decimos hay algo que trasciende? Porque eh, cuando nos prometen el cielo, que además es la otra cosa, ¿no? Si eres bueno, si eres obediente, si te portas bien, tu recompensa va a estar en la otra vida, ¿no? Ahí en el cielo, donde la vas a pasar padrísimo, dice, ¿en qué momento nos inventamos eso? Porque, pues el problema es el siguiente, o sea, esta vida, aquí y ahora, la única que tenemos, dejó de importar por algo que además es invisible, quién sabe dónde está, nadie le consta, ¿no? O sea, ¿en qué momento hubo un astuto que con esas promesas raras, ¿no? Convenció a los demás, los convenció a todos de que era de esa manera, ¿no? Ya cada quien pues tiene sus ideas, pero pues a Dios también lo inventaron, ¿no? Como inventaron al diablo, como inventaron lo bueno e inventaron lo malo. Y el problema no es que las cosas se inventen, porque eso es lo que somos, inventores, ¿no? Somos unos grandes inventores, nos inventamos una moral, nos inventamos un propósito en la vida, nos inventamos una ciencia, nos inventamos el dinero, ¿no? Es uno de nuestros mejores inventos, ¿qué más nos inventamos? Pues cosas, ¿no? Es parte de lo que somos, somos grandes inventores. El asunto es, este, pues que hay diferentes mentiras, ¿no? Que hay como, o sea, como en nuestras creaciones, entre nuestras invenciones, hay cosas distintas. Entonces, de todo lo que nos hemos inventado, va a decir Nietzsche, esta manera de valorar está bien extraña. Justo sucede que los débiles, como no destacaban en cuestiones de habilidad o destreza motriz, ¿no? O sea, no destacaban en términos, por ejemplo, de combate o de lucha, eh, de cuerpo, ¿no? O sea, eran cuerpos, va a decir, débiles, enfermos. Dice, no destacaban de esta manera y entonces hay que ver en ellos el origen, la procedencia de ese mundo interior, ¿no? Está también ahí el asunto de, ay, pues que es muy tremendo este hombre. Pero bueno, está ahí también el asunto de la belleza y la fealdad, ¿no? Por ejemplo, lo bueno y lo bello, así como emparentados, lo feo y lo malo también emparentados, ¿no? Dice, pues, ¿qué otro remedio les quedó a esos pobres débiles? Pues inventarse un mundo interior, ¿no? Inventarse un interior, inventarse un espíritu y consolarse con que algún día el mundo iba a ser distinto para ellos, ¿no? O que habría una promesa, ¿no? O que son ellos los elegidos de un alguien, etcétera. Y cuando pasa esto, ¿no? Cuando alguien inventa el espíritu justo por compensación
de lo que el cuerpo no puede, porque eso va a ser así muy claro para él, ¿no? Ese invento de este mundo interior, ¿no? Y luego también del más allá, es para compensar la debilidad, ¿no? Es para allí compensar una cosa. El rollo es que justo esta inteligencia, ¿no? Este desarrollo de la inteligencia, pues vuelve a la gente muy astuta. Y entonces habría que pensar que en un punto estos débiles que se inventaron el espíritu lograron imponer luego esa visión de mundo, ¿no? Y es eh, antigua, ¿no? Por ejemplo, en filosofía está Platón y están Sócrates, que apuestan, ¿no? Justo por los conceptos, por las ideas, porque lo bueno tiene que ver con, eh, pues no con ser sumiso, pero sí hay una valoración de la inteligencia por encima de las virtudes del cuerpo, por ejemplo, ¿no? Es, ¿Se acuerdan de esto de que el cuerpo es la cárcel del alma, ¿no? Y el alma tiene que buscar, ¿no? Trascender el cuerpo y ponerse en contacto con ese mundo de las ideas. Eh, en Platón específicamente, hay algo muy parecido con la cristiandad, ¿no? En el cuerpo habita el pecado y el espíritu o el alma, que son que proceden de Dios, en el momento en que morimos regresan, ¿no? Al Padre, y entonces si uno fue bueno, fue malo, pues ya se le acomoda en algún lugar. Am, justo en virtud de esto, ¿no? De estas invenciones, Nietzsche lo que va a ver es como un debilitamiento, ¿no? En el momento en que se impone esta transvaloración o esta inversión de los valores, eh, además se atenta contra la vida, ni más ni menos. O sea, hay un atentado con todo lo que tiene que ver con el cuerpo, pero con esta vida, ¿no? Justo en la promesa de que hay otra cosa, de que hay algo más. Em, entonces, esto pasa a segundo plano. Y, y entonces, eh, no importa, ¿no? No importa lo que pasa con los cuerpos, no importa lo que pasa con las vidas, ¿no? Hay que estar al servicio de ese más allá. Esta- este, es- no sé si ya lo sintieron, pues, ¿no? O sea, estar condicionado, que tus actos estén condicionados no a una recompensa aquí y ahora, sino a algo después. Em, es también, es, es, es una ultranza, ¿no? O sea, es ultrajante, pues. Pero bueno, vamos a regresar a esto. Vamos a escuchar nuestra siguiente canción. Esta canción es Cry for the Moon de Épica. Y vamos ya a la mala conciencia. ¿Qué pasó con la mala conciencia? Estamos en Frecuencia Aragón, para todos y para nadie. Seguimos. Seguimos aquí en Para Todos y para Nadie. Estamos hablando de la mala conciencia y bueno, aprovecho para mandar muchos saludos. Muchas gracias por estar del otro lado. Nos pide Robert Hernández su saludo al aire. Gracias, Robert, bienvenido. Está también Clau. Gracias, Clau, por seguir la transmisión. Y a propósito de tu pregunta, justo, esto del castigo en el más allá, pues creo que tiene que ver con el consolarnos, con que a los malos les va a ir mal en algún momento, ¿no? Este, específicamente, por ejemplo, los tormentos del infierno, que además no sé si ustedes sabían, pero eso se los inventó Dante Alighieri. No están en ningún lugar de la Biblia, ¿no? Esta cosa muy tormentosa y, ¿no? Una invención muy divertida del castigo eterno, ¿no? Justo. Em, pues
a lo mejor hacernos o consolarnos de que el mal pagará, ¿no? O sea, que el mal será castigado, al menos en la otra vida, y también como control, pues, ¿no? O sea, también tiene que ver con el asunto del control y del dominio y de asegurarse de que la gente, por temor a ese castigo, pues entonces esté bien, ¿no? Sea un borreguito bonito y ande ahí, bien en el rebaño, ¿no? Que además acuérdense que Jesús, este, se decía pastor de un rebaño, ¿eh? Entonces hay que ser buenas ovejas, bla. Entonces creo que funciona de esos dos lados, ¿no? Como el consuelo de la justicia, finalmente, y pues el control de la masa, del rebaño, y asegurarse, ¿no? De que, justo, de que se sigan las normas, de que se acate la moral. Hablábamos antes de irnos de este atentado contra la vida y contra el cuerpo y con todo lo que tiene que ver con, pues sí, con esto, con esta realidad, con esta vida. No sé si les parece o no extraño, pero pues para Nietzsche sí era como una cosa bastante como curiosa, ¿no? Es como, ¿en qué momento la vida real dejó de ser la vida real? ¿En qué momento el mundo real dejó de ser el mundo real? ¿En qué momento, nos inventamos no solo la conciencia o el espíritu, sino que además nos inventamos la inmortalidad del alma, nos inventamos un más allá, ¿no? Y condicionamos esta vida, esta realidad a ese otro mundo, que de todas nuestras mentiras y de todos nuestros inventos, dice Nietzsche, es el que más daño le ha hecho a la humanidad, ni más ni menos. ¿Por qué? Pues, entre otras, porque no permite que las potencias, ¿no? Que las individualidades, que los sujetos se desarrollen plenamente, ¿no? No, no hay vitalidad, ¿no? Se mengua, digamos que se castra también, ¿no? Se castra la vida. De hecho, esto de la castración también es muy interesante porque, pues es más una cosa así de impotencia. Ahora, el punto es el siguiente. Cuando hablábamos de erotismo la vez pasada y ahora a propósito de todo esto, eh, lo más normal, ¿no? Sin justificarlo, lo más normal es que las pasiones busquen desahogarse, ¿no? Las pasiones ya sean o no buenas, ¿no? Ahorita vamos a dejar un poco de lado la cuestión de que si es bueno o malo, ya sabemos que lo bueno y malo pues tienen un origen y luego se impusieron, ¿no? O sea, alguien se lo impuso a los demás. Pero sin juzgar justo, sin hacer un juicio moral sobre las pasiones, lo más normal es que busquen eh, realizarse, busquen desfogarse, busquen efectivamente hacer, ¿no? Para Nietzsche, este asunto de lo efectivo, de las acciones, del actuar, del hacer, es esa manera en que afirmamos la vida, ¿no? O sea, es la manera en la que a- nos decimos sí a nosotros mismos, pues, ¿no? O sea, decimos sí, yo existo porque hago, ¿no? Yo existo porque siento, porque tengo esta pasión, ¿no? Esta voluntad. Y el asunto con la voluntad y con la pasión es que necesitan, quieren hacerse efectivas, ¿no? Mostrarse en actos. ¿Qué pasa cuando cerramos o le ponemos una barrera a esas pasiones, ¿no? No desaparecen, no desaparecen. El asunto es que se van para adentro, así literal, ¿no? Se van para adentro. Y específicamente, ¿no? Hablando como de todas las prohibiciones de la moral cristiana, por ejemplo,
el pecado de la carne en general, dice Nietzsche, luego crea no solo la conciencia, sino el mal de conciencia. Estar remordiéndonos el seso por pensar cosas malas o por hacer las cosas mal, ¿no? Este gusanito de la conciencia, ¿no? Dice, híjole, o sea, yo no sé si no lo ven, pero es una clara enfermedad que no nada más no, hay cosas que no podemos hacer, ¿no? Sino que nos, además nos atormenta, o sea, no es solo el rollo de no poder hacer, sino que eso está aquí, taladrando. Piensen, por ejemplo, así, ¿no? En el pecado de la carne, que además, pues, pues es la prohibición que tienen todos los hombres que representan, ¿no? A Dios en la tierra. Tienen prohibido el gozar de su cuerpo y del cuerpo de los demás, ¿no? Este asunto de la, ¿cómo le llaman? El celibato, pero ¿qué es? ¿Cómo se llama esta cosa? Se me va. Castidad, justo, castidad, ¿no? Bueno, el asunto es ese, ¿no? Ellos particularmente pues lo tienen prohibido y todos los demás se supone lo tenemos permitido solo si queremos, o sea, solo con el fin particular de reproducirnos y además en el marco, ¿no? De el matrimonio y además solo entre hombre y mujer, ¿no? O sea, como que cerramos. Y luego si tenemos un mal pensamiento del tipo, ay, pues como que ya había el muchacho, ya había la muchacha y como que me entró así la pasión, ¿no? Como quisiera, ¿no? Y luego es como, ¡ah! Estoy pensando esas cosas tan feas, no, qué horror. Y la vergüenza, el mal de conciencia, el remordimiento, la culpa, sentirnos mal con lo que sentimos, que eso se va para adentro, se va contra nosotros mismos. Dice Nietzsche, qué horror, qué horror. Y además, este, de esa manera se le ha enseñado a todo el mundo a pensar, ¿no? O sea, el punto es que todos estamos adoctrinados con esas mismas ideas. Me van a decir, no, ya somos muy liberales, ¿no? No, claro que no. Y tampoco se trata justo, ¿no? Porque a veces parece que esto es una provocación, ¿no? Una incitación del tipo, entonces, pues viva México, ¿no? ¿O qué? Pero no, tampoco va de eso. El rollo es que si vamos, ¿no? Vamos y miramos con este hombre a la procedencia y luego vamos y miramos al modo como efectivamente esa escala de valores o esa manera de estar en el mundo se impuso, nos vamos a dar cuenta de varias cosas, entre otras que pues muy débiles no son, más bien nos tienen débiles a los demás y es una cuestión diferente. Porque pues, ¿qué dice el dicho? La letra con sangre entra, ¿no? Entonces, muy débiles, no, más bien muy astutos para tener a los fuertes sumando y poder imponernos a todos los demás las cosas. El temor, por ejemplo, la culpa, que tienen que ver con eso. ¿Qué de malo tiene? Pues entre otras cosas, que andemos mal de la cabeza siempre, ¿no? En este mal de conciencia, y que además nos veamos impedidos de varias situaciones, entre otras de desarrollar lo que podríamos o no hacer nosotros mismos,
que no haya espacio para la afirmación, que no haya espacio para decirle sí al cuerpo y sí a la vida, ¿no? Fíjense qué atroz es esto, que además, por ejemplo, los débiles han sido muchos a lo largo de la historia, pero incluso el modo de producción, ¿no? El sistema económico justifica, ¿no? La explotación y la pobreza. Y a esa es a la gente a la que luego le dicen, bueno, no te preocupes porque en el futuro, en la otra vida, ellos van a ser castigados, ¿no? Y tú pues has sufrido tanto, pero pues te va a ir bien, ¿no? Es, eh, es, le arrebatan a la gente el resultado de su trabajo y luego le dicen que eso está bien, ¿no? Pues es grave, no sé si no lo ven, pero está y es fuerte, es fuerte. ¿Qué tenemos que hacer? Hay una apuesta interesante. Pero vamos a hablar de eso regresando de nuestra siguiente canción. Ah, por cierto, que nos preguntaban qué estábamos escuchando. Estábamos escuchando Cry for the Moon de Épica. Y antes otras cosas. Ahora, pues vamos a lamentarnos un poquito, irónicamente. Vamos a escuchar I Have Forgiven Jesus de Morrissey. Y seguimos aquí en Para Todos y para Nadie. Nos odia, sí, nos odia. Dice Morrissey, ¿es que acaso me odias? ¿No? Changos. Estamos aquí en Para Todos y para Nadie hablando de cosas que enferman. Bueno, llegados a este punto, ¿no? De la mala conciencia, justo, que es el resultado final de todas estas dinámicas. O sea, por un lado, decíamos, los valores tienen una procedencia, tienen un origen, tienen una historia, ¿no? Hay una historia detrás de esas palabras. Y además, ya específicamente de la moral que nos ocupa, pues se ha encargado de exaltar, ¿no? O de exaltar, de poner del lado de lo positivo algunas cosas como la debilidad, como la humillación, decía Morrissey, el lunes me toca humillación, ¿no? El martes me toca, ¿qué? Culpa y bla. Este, de exaltar ese tipo de cosas, la debilidad, ¿no? De desear, de hacer deseables cosas del tipo pongo la otra mejilla, em, y de censurar o de poner del lado de lo negativo la voluntad, el cuerpo, las pasiones, la vida misma, ¿no? O sea, condicionar la vida al más allá, pues en ese momento la vida aquí ahora pierde todo su valor, ¿no? Incluso es como un simulacro, es algo falso, ¿no? Hay una promesa de algo más. Sin embargo, pues no es tan ingenuo, no es tan inocente, pues, ¿no? No es nada más la venganza de los débiles hacia los fuertes, sino que eso mantiene a todos en estado de rebaño, ¿no? En estado de obediencia, aseguramos, creando estos temores sobre la rebeldía, ¿no? La rebeldía es algo temerario, justo, sobre la desobediencia, y entonces aseguramos que pues, el rebaño se mantenga ordenadito, calladito, bien portadito. Lo lo chistoso de todo esto es que pues alguien se beneficia con eso, ¿no? Que este asunto de la moral y este asunto de las escalas de valores pues están al servicio de alguien, de la clase que domina, de la clase que manda, de la clase que gobierna, ¿no? De la clase que tiene el poder, que además es una cuestión de poder, ¿no? Es una cuestión política, justo. Eh, asegurar, ¿no? Asegurar los lugares, asegurar esa jerarquización, ¿no? Asegurar que yo que poseo, que yo que mando, siga siendo el que manda. Pues, ¿cómo me aseguro de eso? Pues
imponiendo a los otros una escala de valores que puedo no profesar. Piensen, por ejemplo, ustedes en todos los crímenes que vienen del lado también de la iglesia, ¿no? O sea, los sacerdotes hacia el rebaño, hacia los feligreses, pues son muy tajantes sobre lo que es bueno, lo que es malo, pero para sí mismos se dan ese otro chance, ¿no? De pasar por encima de lo que ellos censuran como algo malo, como el pecado. Entonces, hay un rollo ahí de conveniencias, o sea, totalmente, ¿no? Esa escala de valores sirve a alguien, pues. Y ese alguien o esos alguienes son las personas en el poder, ¿no? Mm, todo el mal, dice para Nietzsche, todo el mal que esta escala de valores le ha hecho a la humanidad, pues tiene que ver con cerrar la posibilidad de afirmar la vida, de afirmar las potencias del cuerpo, de afirmarse uno mismo. Decíamos desde el inicio, la moral sirve para algo, pues, ¿no? O sea, nos permite coexistir, convivir y cohabitar. El rollo es que, o el problema con la moral de la que estamos hablando, una moral cristiana que además es una moral muy europea, que además es la moral de todos los días, el problema de esa moral no es que no es este asunto de si nos ayuda o no convivir, el asunto es que imposibilita ciertas cosas, ¿no? Entre otras, que las personas puedan vivir en paz consigo mismas, ¿no? El mal de conciencia, que las personas puedan vivir plenamente, ¿no? No es que esta vida no vale, ¿no? Vale otra. O que pues que haya chance justo de que alguien quiera imponer su voluntad sobre los demás. Eso no se va a acabar, evidentemente, ¿no? Este juego de las voluntades y de los poderes, pues forma parte de de nuestro ser social, ¿no? De ser entes sociales. Pero lo que sí puede pasar es que apostemos, no solo por entender la procedencia de esos valores, de esas reglas, sino que apostemos, va a decir Nietzsche, a crear nuevos valores, a crear unos nuevos que sirvan, sí, para que estemos todos cohabitando, pero que además nos permitan afirmar la vida, nos permitan afirmar el cuerpo, nos permitan estar en paz con nosotros mismos, ¿no? Que no creen este desastre de la mala conciencia, la culpa, el remordimiento, que no emboten las pasiones, ¿no? Hagamos algo con las pasiones, o sea, el asunto no es desaparecerlas, porque además ha sido la lucha, ¿no? De muchas morales, desaparecer la pasión, censurar el cuerpo, sacrificar la vida, ¿no? Y así, generaciones y generaciones y generaciones de personas que no han vivido plenamente, no han estado en paz consigo mismos, ¿no? Que no han tenido ese chance de poder afirmarse a sí mismos. Dice Nietzsche, hay algo que hacer, pues, o sea, hay que hacer, justo hay que hacer, y entre otras, crear nuevos valores. Es una tarea que además él mismo tiene otro libro que tal vez ustedes ya conocen, se llama Así hablaba Zaratustra, y ahí está su apuesta por los nuevos valores, por el superhombre y estas cosas, ¿no? Sigue siendo una tarea pendiente. Recuerden que pues aquí en filosofía no tenemos como respuestas, sino muchas preguntas, pero la tarea está aquí, ¿no? La tarea está delante de nosotros. ¿Cómo hacemos? ¿Qué tipos de valores necesitamos ahora, más que nunca, poner delante para asegurar que cada quien pueda afirmar su vida tal como es, ¿no? Para acabar con la violencia, ¿no? O sea, ¿cómo le hacemos para redirigir nuestras pasiones? ¿Cómo le hacemos para afirmar la voluntad? ¿Cómo hacemos con eso, no? Es una tarea pendiente, crear nuevos valores que nos permitan afirmarnos, ni más ni menos. Espero que estén incómodos,
que su gusanito de la conciencia les esté ahí escarbando. Volten a ver, ¿no? Voltense a ver también. Volten a ver el mundo. ¿Qué hay detrás de las cosas que valoramos? ¿Qué hay detrás de las cosas que justificamos? ¿A quién le sirven? Sobre todo eso, ¿a quién le sirve eso? ¿A quién le sirve que yo me quede callado? ¿A quién le sirve que yo me sienta culpable? ¿A quién le sirve? Porque a uno mismo no. Ultrajados decíamos, ¿no? Es una super tranza, no es una ultranza, es una super tranza. Y lo otro, sin meternos como en las creencias religiosas de cada quien, pero el asunto es que esta vida, esta se acaba en un punto, ¿no? Morimos, vamos a otro lado, sí, no sabemos, pero ¿cómo hacemos para disfrutar de estar aquí, ¿no? Que es la otra gran apuesta, ¿no? Disfrutar de vivir, poder decir vivo, vivo, ¿no? Hacer, actuar, afirmarse. ¿Cómo hacemos que sea posible? Dice Nietzsche, bueno, pues hay que, entre otras, dar unos martillazos y crear nuevos valores. Entonces la tarea está ahí, amigos. ¿Cómo hacemos para afirmarnos? Afirmarnos todos. ¿Qué más hay que decir? Creo que nada más. Les recuerdo, sí, justo ya para concluir, les recuerdo que tenemos una página en Facebook. Nos encuentran como para todos y para nadie. Hay otras páginas con el mismo nombre. La nuestra está decorada con las manos dibujándose a sí mismas de Escher y otra obra de Escher que es un ojo que refleja un cráneo. Les decimos siempre que no somos adeptos a ningún culto satánico, ni de la muerte, ni nada así. Todos moriremos, es una condición, ¿no? Es parte de nuestra condición humana. Todos moriremos y entonces, ¿cómo afirmamos hoy, ahora? ¿Cómo nos afirmamos? ¿Cómo hacemos para que nuestra vida no pase sin más ni menos? ¿No? Ahí está la cuestión. Transvalorar otra vez, hay que hacer una remoción de esos valores, pues queda pendiente, es una tarea pendiente. Yo soy Arodi Rangel, esto fue Para Todos y Para Nadie, vamos a escuchar El Loco de Babasónicos, muchas gracias y hasta la próxima.